En algún lugar de África, un avión de carga soviético vuela de noche sin luces de navegación, sin plan de vuelo registrado, sin manifiesto de carga. Adentro, toneladas de rifles de asalto AK-47, lanzagranadas y municiones suficientes para armar a un ejército entero. El destino, una zona de guerra donde dos facciones se masacran mutuamente. El cliente, quien pague más. Y el organizador, un exoficial de inteligencia soviético de 28 años, que había encontrado la forma perfecta de hacer negocios en el caos del mundo posguerra fría. Su nombre era Viktor Bout, y durante casi 2 décadas fue el hombre más peligroso del mundo, sin que casi nadie supiera su nombre. Viktor Bout nació el 13 de enero de 1967, en Dushanbe, la capital de Tayikistán, entonces una república soviética en Asia Central. Poco se sabe de su infancia, y eso no es accidental. Viktor pasó su vida adulta borrando huellas, y empezó borrando las de su pasado. Lo que sí se sabe es que era extraordinariamente brillante. Aprendió a hablar 6 idiomas con fluidez: ruso, inglés, francés, portugués, árabe y persa. Una habilidad que años después lo haría invaluable en los rincones más oscuros del mundo. Estudió en el Instituto Militar de Lenguas Extranjeras de Moscú, la misma institución que entrenaba a los traductores e intérpretes del KGB y el GRU. Después del instituto, Viktor sirvió como oficial en las fuerzas aéreas soviéticas. Algunos reportes lo ubican trabajando para el GRU, la inteligencia militar soviética, pero él siempre lo negó. En 1991, la Unión Soviética colapsó, y con ella, el mundo que Viktor Bout conocía. El colapso de la Unión Soviética fue el mayor evento geopolítico del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Para millones de ciudadanos soviéticos fue una catástrofe. Inflación desbordada, instituciones rotas, pérdida de identidad nacional. Pero para Viktor fue una oportunidad, la mayor oportunidad de la historia moderna para alguien en su posición. El ejército soviético tenía almacenes enteros de armamento, millones de rifles AK-47, pistolas Makarov, cohetes, municiones, vehículos blindados y aviones de transporte militar. Con el colapso del Estado, ese armamento quedó en un limbo legal. Nadie sabía exactamente a quién pertenecía. Los militares que lo custodiaban no recibían salario y los sistemas de supervisión habían desaparecido. Era el mayor mercado de armas no supervisado de la historia humana. Y Viktor tenía exactamente lo que necesitaba para aprovecharlo: contactos militares, habilidades lingüísticas, conocimiento de logística aérea y una completa ausencia de escrúpulos sobre a quién venderle. En 1992, con apenas 25 años, Bout compró su primer avión de carga soviético con socios, un Antonov An-12, el caballo de trabajo de la aviación militar soviética. Registró empresas fantasma en múltiples países simultáneamente: Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Togo, Sudáfrica y Moldavia, cada empresa con un nombre diferente, cada una con registro de aeronaves en países distintos. Una arquitectura de opacidad diseñada deliberadamente para que cualquier investigador que jalara un hilo encontrara solo un nudo. El África subsahariana de los años 90 era exactamente el tipo de mercado que Viktor necesitaba para construir su imperio. Angola llevaba casi 20 años de guerra civil. Sierra Leona estaba siendo devastada por el RUF, el Frente Revolucionario Unido de Foday Sankoh, una guerrilla famosa por amputar las manos de los civiles como táctica de terror. Liberia estaba bajo el control de Charles Taylor, un señor de la guerra que eventualmente sería procesado por crímenes de guerra. Cada uno de esos conflictos necesitaba armas, y ninguno podía comprarlas por canales legales, así que Viktor les vendió a todos. No tenía lealtad política, preferencia ideológica o posición sobre quién debía ganar. Solo tenía precios. Sus métodos eran precisos y eficientes. Primero identificaba el conflicto y las partes involucradas. Luego establecía contacto con representantes de ambos lados si era posible. Negociaba en el idioma del cliente como herramienta de confianza y cerraba el trato. Los aviones salían de antiguos aeropuertos militares soviéticos con manifiestos de carga falsos que declaraban transportar equipos de construcción, repuestos industriales o ayuda humanitaria. En Angola vendió armas al gobierno de Luanda y simultáneamente a la UNITA de Jonas Savimbi, los dos lados del mismo conflicto, comprando armas al mismo hombre. En Sierra Leona, sus aviones entregaron armas al RUF, la misma guerrilla que amputó las manos de decenas de miles de civiles.
Cuando los periodistas y los investigadores empezaron a seguir el rastro de las armas que llegaban a esos conflictos, todas las pistas llevaban a aviones registrados en empresas fantasma, que no existían en ningún registro real. El rastro siempre terminaba en nada, como Víctor había planeado. A mediados de los años 90, los talibanes estaban consolidando el control de Afganistán. Necesitaban armas, logística y alguien que pudiera llevarles suministros a zonas remotas, sin hacer preguntas. Víctor era exactamente ese alguien. Sus aviones operaron en Afganistán durante años, transportando suministros para el régimen talibán, incluyendo material de uso militar. La ironía que nadie pudo ignorar después del 11 de septiembre es que las mismas aeronaves que suministraron al régimen que albergaba a Al-Qaeda también fueron contratadas por el ejército americano para transportar suministros militares en Irak, después de la invasión del 2003. El Pentágono, a través de contratistas privados, contrató aviones de la flota de Booth para operaciones logísticas en Irak, mientras los servicios de inteligencia americanos lo buscaban activamente. El hombre que el gobierno americano quería arrestar era simultáneamente contratado por el mismo gobierno. En su punto máximo, Victor Booth operaba una flota de más de 60 aeronaves, la mayoría Antonov e Ilyushin, los grandes transportadores de carga soviéticos, cada uno capaz de transportar decenas de toneladas de carga. Sus operaciones cubrían más de 40 países. Su red incluía pilotos, mecánicos, gestores de carga, funcionarios corruptos en aeropuertos de media África y Asia, y una red de empresas pantalla que harían envidiar a cualquier firma de contabilidad. Vivía en Sharjah, uno de los Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, con su esposa y su hija. Llevaba una vida aparentemente normal. Negocios de aviación, logística de carga, un empresario más en una ciudad de empresarios. Pero detrás de esa fachada, sus aviones aterrizaban en pistas de tierra en el Congo, en aeropuertos sin radar en Sierra Leona, en bases militares en Angola, descargando cargamentos que alimentaban conflictos que mataban a decenas de miles de personas al año. El periodista británico Douglas Farah lo describió así: Booth no inventó el tráfico de armas, pero lo industrializó. A principios de los 2000, el nombre de Victor Booth empezó a aparecer en reportes de la ONU, investigaciones del Congreso americano y expedientes de Interpol. El gobierno de Bélgica, donde Booth había registrado varias de sus empresas, emitió una orden de arresto internacional en 2002. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas cuyas transacciones financieras estaban prohibidas para cualquier ciudadano o empresa americana. En 2005, el periodista Peter Landesman publicó en el New York Times una investigación exhaustiva sobre Booth que lo introdujo al público global por primera vez. Ese mismo año, la película El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage, estaba parcialmente inspirada en su historia. Víctor se había convertido en el traficante de armas más famoso del mundo, lo que paradójicamente lo hacía más difícil de atrapar. Cada país que intentaba procesarlo encontraba el mismo problema. Sus crímenes ocurrían en jurisdicciones donde no había Estado de Derecho, usando empresas registradas en países que no cooperaban con investigaciones, transportando armas que técnicamente eran legales en el país de origen, aunque fueran ilegales en el destino. Era el criminal perfecto para el mundo posguerra fría. Operaba en los espacios vacíos entre las leyes de diferentes países. La DEA diseñó una operación encubierta para atrapar a Booth, usando su propio método contra él. Agentes encubiertos se hicieron pasar por representantes de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Le ofrecieron un contrato que no podía rechazar: armas para una guerrilla, sin preguntas, y pago en efectivo. Le dijeron que las armas serían usadas contra soldados americanos en Colombia. Víctor aceptó la reunión. Llegó a la reunión acompañado de un socio. Los representantes de las FARC eran agentes encubiertos americanos. Las cámaras ocultas grababan todo. Durante la reunión, Víctor discutió la venta de 100 misiles tierra-aire Igla, capaces de derribar helicópteros militares, decenas de miles de rifles AK-47, municiones de mortero y logística completa de entrega. Todo para ser usado, según él sabía, contra soldados americanos. Cuando la reunión terminó y Booth intentó salir del hotel, la policía tailandesa, coordinada con la DEA, lo estaban esperando afuera. El mercader de la muerte había caído en su propia trampa. La misma confianza en su sistema de opacidad
que lo había protegido durante 16 años, lo llevó a una habitación de hotel, con micrófonos en las paredes. Tailandia no quería el problema. Rusia, que consideraba a Booth un ciudadano que debía ser protegido, presionó intensamente al gobierno tailandés para que no lo extraditara. Durante 2 años, Víctor permaneció en una prisión tailandesa, mientras el gobierno ruso, su equipo legal y la diplomacia internacional peleaban por su destino. Rusia argumentaba que había sido víctima de una trampa ilegal, que los cargos eran fabricados, que era un empresario legítimo siendo perseguido por razones políticas. Pero en agosto del 2010, Tailandia finalmente aprobó la extradición y Víctor fue trasladado a Nueva York. El juicio comenzó en octubre del 2011. Las grabaciones de Bangkok eran devastadoras. Su propia voz describiendo misiles tierra-aire, confirmando que las armas serían usadas contra americanos y negociando los precios y la logística. El 2 de noviembre del 2011 el jurado deliberó durante 2 días, declarándolo culpable de conspiración para asesinar ciudadanos americanos, para adquirir y usar misiles tierra-aire, para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas y de conspiración para adquirir y exportar armas ilegalmente. Y en abril del 2012 fue sentenciado a 25 años de prisión federal. Víctor llevaba 10 años en una prisión federal americana, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. En febrero del 2022, la estrella de la WNBA, Brittney Griner, 2 veces campeona olímpica con el equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos, fue arrestada en el aeropuerto de Moscú con cartuchos de aceite de cannabis en su equipaje. Rusia la condenó a 9 años de prisión. La administración Biden inició negociaciones para su liberación, pero Rusia tenía una sola demanda: Víctor Bout. El 8 de diciembre del 2022, en una pista de aterrizaje en los Emiratos Árabes Unidos, se realizó el intercambio. Brittney Griner cruzó en una dirección y Víctor en sentido opuesto. Había pasado exactamente 10 años en una prisión americana y fue recibido en Rusia como un héroe. Días después de su liberación, dio entrevistas a medios rusos. Habló de sus planes de futuro, de política y de todo menos de lo que había hecho durante 16 años. Nadie sabe exactamente cuántas guerras fueron alimentadas por los aviones de Víctor. Nadie sabe cuántas personas murieron con armas que él entregó. Las estimaciones son imposibles. Las cifras de muertos en Angola, Sierra Leona, Liberia, Congo se cuentan en cientos de miles. Ningún tribunal ha podido establecer una línea directa entre cada arma y cada muerte. Y esa es exactamente la brillantez del sistema que Bout construyó. La distancia entre la firma del contrato y la víctima era siempre suficientemente larga para que ningún sistema legal pudiera cerrarla completamente. Víctor nunca apretó el gatillo, nunca estuvo en ningún campo de batalla. Él solo firmaba papeles, hacía llamadas telefónicas, negociaba precios y coordinaba la logística. Y en algún rincón remoto de África o Asia, alguien moría con un arma que él había entregado. Hoy Víctor vive en Rusia, libre, dando entrevistas, incluyendo a medios americanos hablando de política, mientras las guerras en las que participó siguen dejando sus huellas. Generaciones de amputados en Sierra Leona, millones de desplazados en el Congo, países enteros que nunca se recuperaron del caos que sus armas alimentaron. Y Víctor Bout sigue insistiendo en que nunca hizo nada malo, que era solo un hombre de negocios, que las armas no matan personas, que las personas matan personas. Técnicamente, tiene razón. Y eso es lo más perturbador de todo. Yo llevo relación con muchos de los más viles y sádicos hombres que se hacen llamar líderes hoy en día. Pero algunos de esos hombres son el enemigo de tu enemigo. Y mientras el más grande traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de los Estados Unidos, que mueve más mercancía en un día que yo en un año, le es embarazoso ver sus huellas en las armas en ocasiones, de manera que necesita de un particular como yo para llevarlas a donde no puede ser visto. Y tú me llamarás malvado, pero desafortunadamente para ti, soy un mal necesario.